En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Su gracia siempre me libró y me guiará Muy bienvenidos todos muy bienvenidos, hermanos, queridos hermanos, en esta reunión. Por lo que yo veo aquí, tenemos a todos los hermanos creyentes en el Señor, creyentes en la misma fe de Jesucristo. Y quiero que sepan que si hay cosas que se repiten al final, es porque queremos que el Evangelio llegue al corazón de todos nuestros invitados especiales que tenemos. Amén. Para partir, vamos a hacer, para continuar, mejor dicho, vamos a tener una oración. Y esta oración la vamos a encargar a un hermano que está con nosotros, que siempre nos apoya, y el otro día tuvo la lectura de una parte que le encomendó el pastor Ramón. Así que, hermano Armando Flores, te ruego, Amén, por favor, pastor. que tengas la oración por esta reunión que tenemos. Oremos. Amén. Señor y Padre nuestro, te agradecemos esta posibilidad que tenemos de estar juntos y también unidos en un mismo propósito, de poder juntarnos para poder extender tu palabra y el conocimiento tuyo a quienes más lo necesitan y especialmente a los que tú tienes preparados y escogidos para ello. Te agradecemos de que tú tengas esa misericordia con nosotros, que nos alumbres, nos ilumines, nos hagas entender tu propósito y por sobre todas las cosas, la relación contigo, Señor Jesús. En nombre tuyo rogamos y pedimos una bendición especial por cada uno de los queridos hermanos y amigos que están presentes, que también puedan ellos, cada uno de nosotros, podamos en esta tarde ser iluminados por tu Espíritu y podamos también entender el propósito que tienes para con cada una de nuestras vidas. Porque en nombre de Jesús lo rogamos. Amén. 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 Tendremos una lectura bíblica. Esta lectura bíblica está a cargo de nuestra hermana, la secretaria, nuestra hermana Elizabeth, y va a ser puesta en la pantalla para que ustedes puedan continuar la lectura de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2. Hermana Elizabeth, por favor. El micrófono, Elizabeth. Abre el micrófono, por favor. ¿Ahí sí? Ahí sí. Ya. En el nombre del Señor. Dice su palabra así. Salvos por gracia. Y Él os dio vida a vosotros
cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, o por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Dios bendiga su santa palabra. Amén. 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 Hoy día estaremos hablando sobre esa gracia de Dios. Y quisiera que pudiéramos ver la posibilidad de conocer la letra y la música de mejor manera de esta composición que ya se leyó, de la historia que vimos del himno Sublime Gracia, escrita en el año 1740, mejor dicho, escrita en el año 1756 por aquel hombre que era un vendedor, traficante de esclavos, hombre poco cristiano, que se hizo sacerdote, pero después se convirtió, y entonces escribieron este himno de la Sublime Gracia. Veamos si Lidia nos puede presentar la letra también para que los demás podamos seguirla de acuerdo a lo que tenemos previsto. El que pueda cantar en su casa muy bien, deja apagado su micrófono para que salga todo más clarito. Sublime gracia del Señor,
Muy bien. Bueno, como se dan cuenta, tratamos de cantar algunos, otros no se nota la voz, pero sí se ve que hay entusiasmo por querer decir gracias, Señor, por tu gracia. Quisiera mencionar algunas cosas que son importantes para el pueblo cristiano y para la familia de la fe, porque hay situaciones familiares, amigos, hermanos, seres queridos nuestros que están enfermos. Y yo tengo, en este minuto, tengo a dos personas que nombrar, aunque si nombro uno, Omar puede nombrar a su esposa enseguida. Yo quiero nombrar para pedir una oración por el pastor Jorge Valenzuela, que está bastante mal, una enfermedad bien seria. Le encontraron un tumor grande en el riñón izquierdo y tiene otras complicaciones, así que voy a pedir que tengamos un tiempo de oración. Omar, si quiere mencionar la petición por su esposa, tiene la palabra Omar, si quiere mencionarlo para que sepa que su esposa está enfermita, para orar por ella. Sí, por favor, pido oración por Sonia, que está desde el martes diagnosticada con COVID y ha estado muy complicada de salud, problemas respiratorios, problemas de dolores de cuerpo, inapetente, falta de ánimo, falta de fuerza. Realmente necesito oración. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más quiere mencionar alguna petición? Oración, Esther. Sí, yo tengo mi sobrino Patricio Melo, está hospitalizado por una falla multisistémica y en este momento, bueno, desde ayer se le pudo dializar porque su falla principal es del riñón y hoy tiene su segundo tiempo de diálisis. Así es que Bien. esperamos que el Señor poco a poco vaya restableciendo su salud. Muy bien. ¿Alguien más? Yo tengo también una petición, Pastor Guillermo. Adelante, Daniel. Sí, yo hoy día escuché con gran inquietud de que en Bolivia han fallecido más de 100 pastores y en Perú más de 100 pastores evangélicos. Y no puedo sino por el COVID. Y no puedo sino pensar en que muchos de esos pastores se han enfermado por ir a asistir a personas enfermas, algunos de la congregación y otros que no, y han cumplido su misión pastoral. Hoy día tenemos mártires del Evangelio por causa de la enfermedad del COVID, porque ellos no han podido o no han podido espiritualmente quedarse quietos frente a todo lo que está pasando. Entonces, creo que es importante pedir por las viudas, que el Señor fortalezca a las viudas de los pastores y también que nos haga conscientes de los sacrificios que el Evangelio significa y que cubra con misericordia a los pastores y líderes que siguen consolando, apoyando en estas circunstancias tan difíciles. Eso, Pastor Guillermo. Muy bien. Como no, vamos a orar por esta persona. ¿Alguien más quiere mencionar alguna necesidad? Pastor, quiero Adelante, Rodrigo. en primer lugar dar gracias a nuestro Dios por todas las bondades, las bendiciones, misericordias que el Señor tiene para con nosotros. Lo he palpado en carne propia. El día martes me operé de vesícula y yo pude comprobar la presencia de nuestro Dios a través de su Espíritu Santo en todo el proceso, antes, durante y también después. Muy agradecido de mi Dios, de mi iglesia, de mi pastor y por las oraciones. Y quiero aprovechar de solicitar la oración por dos personas. Una es un cuñado, hermano de mi esposa, se llama Miguel Bills. Él va a ser mañana intervenido, una pierna y lo van a operar. Y también estoy pidiendo la oración por un hermano en Cristo que nos visitaba allá en Puyangue, el hermano Abiel Ocares. Él está en la UCI, producto de una leucemia, complicadito con sus plaquetas, con sus glóbulos. Así es que esperemos que Dios haga la obra. Así que muchas gracias. Bueno, muy bien. Yo quiero mencionar
a un amigo aquí que está, y hablé con él, lo invité, está con nosotros, se llama Osvaldo, él está en trámite de su jubilación, yo le pido que lo acompañemos en oración, apoyándole para que le vaya bien, y le vaya más que bien, muy bien. Así que Osvaldo, reciba estos buenos deseos nuestros, de sus queridos también hermanos de esta fe preciosa en Cristo Jesús. Bien, vamos a tener la oración, si no hay otra petición o una expresión de gratitud. ¿Alguien quiere mencionar algo más? Sí, adelante. Hable, adelante. Irene, Galaxy A20. Irene, cuéntenos. Irene, si quería hablar, el micrófono está apagado. Hay que conectarlo. ¿No escuchamos a Irene? Entonces, yo sí puedo mencionar que Irene es la esposa de Juvenal, que la vez pasada quedó conectado unos minutos y se sintió tan mal que lo tuvieron que llevar a la posta por problemas a sus riñones. Y él tenía que hacerse exámenes, tenía que tener los resultados y probablemente lo van a operar. Y eso, o bien tendrá que hacer un tratamiento, pero sé de su necesidad. Vamos a orar, a pedir a Dios con fe que Él nos oye. Irene está ahí, ¿quieres decir algo? Notaré que tampoco me oye. Eli. Ah, Pastor, sí, Eli. Por favor, Eli, cuéntanos. El micrófono. ¿ahí sí? Sí. Ya. Primero, bueno, dar gracias a Dios que nos estuvo fortaleciendo en todo momento durante la enfermedad de mi compañera de trabajo, Raquel Romero, y también especialmente a nuestro pastor y a la iglesia, los hermanos en general, que nos apoyaron en la oración. Pero la voluntad de Dios era otra y mi compañera partió el día martes, o sea, miércoles. Sabemos que está junto al Señor. Fue una persona que siempre se dio a los demás. Hemos estado apoyando la parte que podemos hacer como fieles cristianos, en ese apoyo de darle la posibilidad de que ella también conozca al Señor. Y de acuerdo a lo que conversé con su familia, ella sí lo había hecho y había tenido su entrega al Señor y estaba muy tranquila ya en sus últimos días. Dios permitió que ella volviera a Temuco, viera a su familia y pudiera contactarse con ellos, y de acá se fue yendo muy lentamente. Tuvimos junto a nuestros compañeros en el velatorio, dentro de lo que se podía estar, y vimos también la tranquilidad de la familia, sobre todo de su hija Carito, que es la que más estuvo junto a ella en Santiago en todo el proceso de su enfermedad. Así que agradecido a Dios y a nuestros hermanos porque estuvieron junto a nuestra compañera. Así que muchas gracias. Y además, pastor, quería consultar si tenemos alguna información del hermano Augusto Hermosilla de Paraguay. Ya, vamos a consultar la Vicky si tiene mayor información. Yo no tengo Sí, tanta, sí. o la más reciente no la tengo. Se hizo un examen para saber si tenía diseminado tumores por el cuerpo y no tenía. Sin embargo, el tumor que tiene localizado en un lugar de muy difícil acceso va a tratar de ser extirpado este martes. Tiene una hora para cirugía este martes, pero me van a confirmar y de ahí yo les voy a decir para que estemos orando por él. Pidieron la Gracias, oración sus papás y él mismo también de Paraguay. Bueno, quizás si hay otro.
antes de orar, pues yo voy a orar porque hasta ahora creo que los conozco casi todos, excepto el que mencionó la hermana Esther, pero Dios le conoce. Licker. Gracias, pastor. Ayer tuvimos la bendición de poder viajar hacia Puyangue. Estuvimos con el hermano Choi un ratito y él nos compartía que existe la preocupación cierta en Nehuentúe. Los que conocen allá, es una localidad muy cerquita y que tiene bastante tránsito, y en Carahue se han expandido un poquito más los casos de COVID. Entonces en Nehuentúe habían 8 casos, hoy día amaneció Carahue con un nuevo caso, así que hermanos queridos, no olvidarnos de orar por nuestra iglesia de Puyangue, de nuestros hermanos queridos de Puyangue, y hay muchos que son adultos mayores, entonces la reacción del cuerpo frente al bicharraco va a ser más dura la batalla. Así que mantener a nuestra iglesia en constante oración, ya que el virus está muy cerca de la localidad. Así que Dios sea protegiendo a nuestros hermanos allí en la iglesia Puyangue. Gracias, pastor. Bueno, Puyangue es una localidad muy pequeña, en donde tenemos instalado el templo, y los que se reúnen son pocos hermanos, son poquitas personas, pero los amamos y siempre nos reunimos, algunos más frecuentemente que otros, y este tiempo no nos hemos reunido prácticamente por 6 meses. Y si Dios lo permite, vamos a intentar hacer algo dentro de poco, aunque la recomendación de la Directiva Bautista Nacional es que no se hagan reuniones hasta fin de año. Vamos a ver esa parte, porque una es la recomendación y la otra es la ley. Vamos a ver esa posibilidad, hasta qué punto podemos hacerlo. Bien, vamos a orar. Oremos. Si hay alguna petición más y no la quiere nombrar, levante la mano y vamos a mencionarlo también. Oremos. Padre bendito Señor, en el nombre de Jesús queremos orar a ti para rogarte por estas necesidades que han sido presentadas. Se dieron varios nombres, Padre. Algunos enfermos de COVID, otros están sufriendo porque la amenaza de esta enfermedad está siempre latente. Otros porque están al lado de los enfermos y se pueden contagiar, como el mismo hermano Omar. Te pedimos, Señor, por la familia y amigos de Esther, de la hermana, la familia y amigos de la hermana Elizabeth, por aquellos que sufren, Señor, la pérdida de un ser querido. Te pedimos por aquellos que están sufriendo porque han perdido a su marido, a los pastores que mencionó Daniel, allí en Perú, en Bolivia, donde el ataque ha sido tan grande que ellos han perdido la vida. Señor, te pedimos que dé sabiduría a los demás pastores, a las iglesias, para que se pueda vivir y sobrevivir a esta enfermedad, y que tú seas el que tome realmente el control de estas enfermedades, que nos dé inteligencia para saber enfrentar esta situación. Pedimos, Señor, por aquellos que están con un tratamiento, te pedimos por Juvenal, por su esposa, su familia. Te pedimos, Señor, por aquellos que están íntimamente rogándote a ti alguna cosa en privado, particular, por sus seres amados, por aquellos que aman, por su situación personal. Te pedimos por nuestro hermano Julio, por los hermanos ancianos de la iglesia, por aquellos que se den con temores, Señor. Te presentamos todas estas necesidades y otras más que están en el corazón de cada uno de los hermanos que aquí están, aquellos que no pudieron venir, que querían estar. Te pedimos por ellos y los bendiga. Te pedimos por Osvaldo, que también está en sus trámites, su jubilación, que él pueda ver tu mano también reflejada, manifestada, de que tú lo amas y lo quieres ayudar. Señor, lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. 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 En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos anunciado que hoy día el tema es la gracia de Dios. Pero yo no voy a hablar mucho de esto porque el pastor Ramón tiene que hacernos una meditación, una reflexión, una prédica. Y yo voy a hablar después, a lo mejor un poquito, si es que se da la posibilidad del himno, pero también
como introducción, contarles que hace algunas semanas dijimos que íbamos a empezar a hablar unos temas. Dijimos primero que íbamos a hablar de la fe y la razón. Eso fue la semana pasada. Anunciamos que íbamos a hablar de aquellas palabras que Lutero pronunció en las 95 tesis que clavó en una catedral allí, donde él mismo dijo que, entre otras cosas, que la salvación era por gracia, por la fe, y que era solo fe, solo gracia y solo escritura. De estas cosas vamos a hablar un poco, y el pastor Ramón es el encargado de hacer esta exposición. Pastor Ramón, bienvenido, Dios te bendiga. Muchas gracias, Pastor Guillermo. Parece que usted me ganó parte de la introducción para decirle que fue Martín Lutero el que le dio más énfasis a esta terminología bíblica, por cierto, y que llevó a pensar a muchos que estaban mirando la salvación de otro lado, sobre todo en la Iglesia Católica. Y ahora vamos a hablar sobre este tema, pero de nuestra concepción bautista, es decir, evangélica, de esta tradición, la tradición bautista. Y me alegro de ver aquí al 99% o casi el 100% que son hermanos en la fe, amigos nuestros, y siento bastante que la hermana Sonia esté con ese problema y me duele el alma para decirle que vamos a orar de manera muy especial y nuestro saludo también especial a la hermana Sonia, quien con nosotros, los que enseñamos la palabra por algún tiempo, nos acogió en su departamento, en su hogar, con mucho cariño y siempre estuvo atenta a lo que nosotros necesitábamos antes y después de las clases. Así que saludos, hermano Omar. Quiero ahora decir algo acerca de la gracia. No son en términos generales, con ese final. Esto es la gracia. Y la gracia tiene su concepción muy particular en las Escrituras, la Biblia. Quienes no han leído la Biblia, seguramente que les extraña esto de escuchar o de leer acerca de la gracia. Sin embargo, es una terminología que calza exactamente con lo que ocurrió en algún momento en la vida del hombre. Y la vida del hombre comienza en el huerto del Edén, como ya estuvimos mirándolo así rápidamente la vez anterior, donde el encuentro que tuvo Dios con el hombre fue un encuentro doloroso, triste, donde el hombre descubrió de que él era incapaz de solucionar los problemas del alma, los problemas incluso físicos. Y ahí estuvo la voz de Dios, estuvo la presencia espiritual de Dios para hablar de otra manera acerca de lo que era el ser creado o los seres creados, el hombre y la mujer. Y entonces se produce el acuerdo de llegar a algún momento de arreglar las cosas. El hombre por sí no podía hacerlo, era incapaz. Y eso a nosotros los lectores de la Biblia de tantos años, nos parece que esto es algo corriente, algo normal, que Dios busque esta solución. Pero el hombre que escucha por primera vez la terminología gracia, le va a resultar muy extraño que el Dios Todopoderoso, que el Hacedor, se interese por un hombre que no tiene tanto valor desde el punto de vista físico ni espiritual. Sin embargo, es creación de Dios.
y la creación de Dios tiene valor como sea. Ahora, nosotros vamos a ver esta situación desde el punto de vista del relato de Génesis, sin leerlo, pero recordar de que ahí estuvo el problema, cuando el hombre falló ante su creador. La palabra pecado estuvo implícitamente presente. No se mencionó abiertamente, pero sí el hombre le falló a Dios. Y el hombre incluso se escondió, o sea, el hombre y la mujer se escondieron de la voz de Dios que los llamaba. Pero era inútil ese escondite, porque para Dios no hay nada que se pueda esconder. Entonces, el pecado, nosotros nos preguntamos, ¿será un disgusto para siempre? ¿Cuándo ocurrió ese encuentro en que el hombre se puso de acuerdo con Dios, a lo menos en la mínima parte? Esto, para la gente extraña, no lectora de la Biblia, les parece que eso no pudo ser, porque como un ser todopoderoso, grande, misericordioso, va a interesarse por una pequeña criatura, y sin embargo se interesó, porque fue creación de Dios. Él sabe cómo hacerlo. Envió en un momento dado a su hijo. Anteriormente ya hubo otros contactos de Dios para que le escucharan el mensaje que él tenía. No podía estar a cada rato el Dios relacionándose con el ser humano. El hombre tenía también que entender que había colaboradores de él, que había gente que podía anunciarle el valor que tiene la palabra de Dios, la palabra de Dios, el mensaje de Dios. Entonces, solo quien se siente solo en la vida, o herido, o moribundo, se va a acercar a lo que es el Espíritu de Dios. No lo sabrá, ni podrá hacerlo en cualquier momento. Solamente lo va a hacer con una compañía de orden espiritual. El tema de la gracia, entonces, fluye como algo importante en la vida del ser humano. Desde nuestro punto de vista, en el Antiguo Testamento, cuando abrimos sus páginas, que está escrito en hebreo, por cierto, encontramos que hay varias palabras que se relacionan con la gracia y también la palabra misericordia. Pero es la palabra más completa, más grande e importante para el hombre, es la palabra Gesed, H-E-S-E-D, Gesed, que es una palabra, por cierto, en hebreo, y se traduce como la misericordia o amor del pacto, es decir, algo que tiene relación con Dios, y es el amor fiel, el sentir el calor. Y fíjense que esa palabra arranca de una expresión que tiene que ver con la matriz humana. Cuando el ser humano, en los hondones del cuerpo de la mujer, tiene ese contacto de la vida y una vida que está por nacer. Ahí está la madre apoyando, sujetando a esta criatura que está formándose, y entonces ahí está esa expresión que tiene que ver con la misericordia o el amor fiel. ¿Y qué mejor que el amor lo expresa una madre que sabe realmente lo que significa una criatura, alguien que es de ella, pero también de una familia, de la comunidad. En el Nuevo Testamento es cuando más se usa esta expresión, sobre todo el apóstol
Pablo. El apóstol Pablo se nota, sabe exactamente lo que significa esta expresión, que por supuesto para el griego del Nuevo Testamento es charis. A veces en los libros se encuentra escrita con H-A-R-I-S, pero yo prefiero mejor pronunciarla como con J, charis. Charis es entonces la expresión que nos habla de esta gracia, de esta gracia que el Señor ha dado. Entonces aquí es la compasión, es el término que se usa para decir que hay un interés de parte de Dios. Pareciera increíble cómo Dios se va a interesar en un ser que lo ha ofendido, que se ha alejado, y sin embargo Dios está ahí presente. Y yo quiero decirles que quien más expresa este sentir, este sentimiento del alma de Dios, por así decirlo, de los hondones de Dios, es justamente el apóstol Pablo. Y se preguntarán ustedes, ¿quién le puso al apóstol Pablo este interés? Desde luego el Antiguo Testamento que él había leído, pero lo había leído así como una literatura común y corriente, una literatura que no le afectaba mayormente a su vida, sino que lo escuchaba en las predicaciones de los sacerdotes, en las sinagogas, conversándolo, estudiándolo. Pablo sentía de que eso en su vida de la vida anterior, digamos, espiritualmente hablando, de la vida hebrea, judía, él no tenía un atractivo mayor de esta palabra de misericordia o de gracia, como la hemos leído en el Nuevo Testamento. Sin embargo, él lo desarrolló bien. Y ya hemos leído una expresión donde entre las muchas, diríamos que en casi todas sus epístolas, no así en los evangelios. En los evangelios la palabra gracia aparece muy poco. Pero sí el apóstol Pablo se dedica a dar su discurso, sus sermones acerca de la gracia y le escribe a los hermanos distantes de lo que significa este atractivo de Dios, lo que ellos no habían entendido antes. No es un Dios lejano, es un Dios que está muy cerca del ser humano y le tiende un salvavidas, le entiende algo que es de parte de la misericordia. Yo voy a permitirme a leer, si no lo pueden poner ahí, yo voy a leer aquí en Efesios otra vez, y lo que dice parte de lo que hemos leído en Efesios, en el capítulo 2, 1 al 10. Voy a leer algunos textos solamente. Dice, y Él, Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, fíjate, en vuestros pecados y delitos. Aquí es delitos y pecados, dos palabras que en el fondo significan lo mismo, en los cuales anduviste en otro tiempo. Fíjense cómo Pablo ya va dejando en el pasado lo que fue una bendición de parte de Dios, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. No quiere decir que es el diablo, lo dice de manera figurada. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, se incluye. ¿Hay alguien que puede decir que se escapó de ello? Ninguno de nosotros. Siempre tuvimos un contacto diabólico, lamentable. Algunos más intensos, otros menos intensos, pero sí fuimos presa del diablo. Y entonces, haciendo la voluntad
de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces aquí nos lleva, sin decirlo, a lo que ocurrió en el huerto del Edén, a lo que ocurrió en ese tremendo problema que se creó entre el ser humano y el Dios creador, el Dios santo, misericordioso. Pero Dios, que es rico en misericordia, miren la palabra, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ese entre paréntesis, que en otros casos es para aclarar las cosas, aquí no debiera tener el paréntesis, sino que un punto seguido, por gracia sois salvos, juntamente con Él nos resucitó, nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Qué les parece esto que fue algo inusitado para la vida del hombre? En que Dios le haya dado esta bendición. Y aquí entonces, por gracia sois salvos, por medio de la fe. No le estaba exigiendo otra cosa. La fe es importante. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. Aquí es donde Martín Lutero estuvo luchando contra lo que se había enseñado por tantos siglos, de que era por obras, que las obras eran importantes. Aquí dice, por la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. No significa que las obras no tengan importancia, sí que la tienen, pero en el plano de la salvación, en esta dimensión, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor se une al hombre, no importa la calidad de persona que haya sido, y le da de su gracia, le da de su buena voluntad, lo preparó de antemano. Él, el Señor, haciendo uso de esta misericordia del Creador, le dio gracia al ser humano. No se la merecía, ni la estuvo pidiendo. Sin embargo, esta petición que había en el alma, que había en esa relación para poderse conectar con el ser creador, aunque sea de manera lejana, nunca vamos a conocer a Dios cara a cara. Es un decir cara a cara con Dios, pero el Dios creador, el Dios sustentador, imposible tener una comunicación real con Él, cara a cara. No hay tal. Eso es en la teología del Dios creador. Entonces, cuando nosotros vemos esta expresión de la gracia en las cartas paulinas, las veces que aparecen, ¿no?, es alrededor de un centenar, como dice un autor. Se encuentra en las cartas de Pablo, juntamente con otros autores también. Ahí está el apóstol Pablo interesado en que esto se conozca por todo el mundo. Pablo arguye que la gracia no es en ningún sentido una recompensa por méritos. Y si por gracia, ya no es por obras. Aquí tienen ustedes en Romanos capítulo 11. Ya no es por obra. Al negar que la gracia es la recompensa de las obras, Pablo no descuida el afirmar que la gracia produce obras a una nueva vida. Es decir, nosotros ya no quedamos como al margen, no quedamos ausentes de lo que es el plan de Dios. Nos incluye Dios en esta gracia y llegamos a ser motivos de gracia para ir con este plan de salvación a otros que todavía no se dan cuenta de esta acción de Dios, que pareciera ser lejana, no importante para quién soy yo. Sí, soy importante para Dios. Yo no me creo importante, y a lo mejor los demás, pero para Dios yo soy un ser humano
un ser que Él creó, un ser que Él está en espera de que cambie su manera de ser. Entonces se arguye que la gracia opera para traer una nueva vida. La gracia de Dios que se hizo cuerpo en Jesús, según Juan el capítulo 1, versículo 17. Por gracia soy salvo, diría Pablo también, se hace otro tanto en cualquier persona que por la fe recibe a Jesucristo en sí con una presencia viviente y transformadora. La gracia de Dios es libremente ofrecida, pero nunca es coercitiva. No está hecho a la fuerza. Si usted no quiere acercarse al Señor, el Señor no puede tenerlo a la fuerza. Ahí está el ofrecimiento. Por eso dice, por gracia son salvos, por medio de la fe, según hemos leído aquí en Efesios. En este notable pasaje que ya hemos leído, aparece por lo menos 3 verdades básicas, a saber, la gracia entra en una situación de pecado y muerte, no de méritos. Ahí está operando la gracia. La gracia no es impuesta, pero debe ser recibida por la fe. Nadie lo obliga. Y tercero, la gracia es una fuerza creativa que lleva a una cosecha de buenas obras. Quien recibe la gracia de Dios, quien la acepta, la vive, la comunica, la hace ver día tras día. No es un ser que solamente puede mostrar la gracia en días especiales de la semana o en ciertas circunstancias que nos atoran en la vida. Solamente nosotros, es una manera, un modo de vivir. Esa es la gracia que da el Señor. En Corintios ya Pablo atribuye a un nuevo ser el que tiene esa gracia de Dios, pero al mismo tiempo indica que esta gracia puede operar en una vida solo en la medida en que es recibida, no a la fuerza, no a la fuerza. Por gracia, acuérdense que por gracia sois salvos. Y esta gracia es la gracia que se da sin distingo alguno en la sociedad. Todos nosotros podemos acercarnos a esta gracia. Alguien nos acerca, nosotros nos acercamos por algún medio cuando recibimos esta gracia grande, abundante. Ahora nosotros en el Nuevo Testamento nos encontramos con que todo el Nuevo Testamento va unido con el amor. Ese ágape que hablaban los griegos, no otra palabra. El ágape es la única palabra que usa el Nuevo Testamento, que es el amor. Y ese amor de Dios lo manifiesta en estos actos que ahora estamos llamando gracia, la gracia de Dios, gracia infinita, gracia que no se termina, ni aunque a veces ofendamos a Dios, la gracia sigue presente. Que Dios no puede obligarnos, es cierto, pero ahí está la gracia de Dios para decirnos, aquí estoy yo, la gracia viviente, Dios el creador, Dios el sustentador, Dios el que está pendiente de cada uno de nosotros, no importa la condición espiritual e incluso física. A nosotros Dios nos quiere siempre, Dios nos ama siempre. Y si a veces comparamos el amor de nuestra madre, los cuidados que tuvo nuestra madre, sobre todo cuando niño, la madre que siempre estuvo velando por nosotros, imagínense los cuidados de Dios, las atenciones de Dios. Y esta palabra, gracia, charis, esta palabra charis es la palabra que nosotros nunca tenemos que olvidar, porque habla de la gracia y habla con otra palabra juntamente, que es la palabra que ya hemos mencionado,
esta palabra del amor consciente, este ágape que se da en todas partes. Es el amor en la familia, es el amor entre los amigos, es el amor entre aquellos que recién comienzan un acercamiento entre cristianos y cristianos, entre nosotros los que estamos viéndonos aquí de manera distante, pero sí se crea un vínculo que Dios tiene, sí, muy reservado. Dios tiene para conectarnos con cada uno, cualquiera sea la condición de orden espiritual que usted tenga, cualquiera sea su dolencia espiritual, cualquiera sea su preocupación. Dios está pendiente. No es un Dios que se limita a determinadas situaciones. Incluso sin orar, Dios está preocupado por la salud, por el bienestar, por la situación espiritual de cada uno de ustedes. No esté solamente pensando en que Dios se interesa por los que están enfermos. Sí se interesa, por cierto, pero también se interesa por aquellos que tienen enfermedad en el alma, el pecado, y Dios quiere quitarlo, Dios quiere solucionarlo. Por eso aquí esta palabra que se habla de la caridad es una palabra interesante, una palabra que, fíjese, se tradujo por amor, que no debía haber sido. En la Biblia de 1910, cuando leen ustedes ahí en 1 Corintios 13, si yo hablase lenguas humanas y no tengo caridad, decía. La palabra que se usa ahí es ágape, pero se tradujo porque era la palabra más sublime que había para los traductores, que no lo hicieron mal, por supuesto, deseaban lo mejor. Si yo hablase lenguas humanas y no tengo caridad y no tengo amor, nada soy. El ágape es esto. El amor es esto. ¿Por qué? Porque Dios hizo que la caridad se convirtiera en amor. Y ese amor es el que necesita tú y yo. Incluso creyentes y no creyentes. Porque nosotros a veces sentimos como que estamos al margen de Dios, separados de Dios. Pensamos que lo hemos ofendido. Pero Dios no está por pequeñeces. Dios está para atender las necesidades íntimas nuestras, los problemas serios nuestros. Está para ayudarnos a nosotros, no para dejarnos al margen, ni estar reprochándonos día tras día, sacándonos en cara lo que lo hemos ofendido. Es un Dios que es capaz de superar aquella ofensa que alguna vez le hicimos a Él, incluso creyente. Pero el Señor sabe que somos hijos de Él y por lo tanto necesitamos de esta caridad, la caridad de una madre que nos cobijó desde su vientre hasta cuando nosotros pudimos caminar. Y más allá de ello, cuando nosotros estuvimos atentos a hacer lo mejor para nuestra madre, para nuestros seres queridos, para nuestros hermanos. Ahí estaba esa caridad que se traduce en amor. Y esto es lo importante, que nosotros no quedamos solamente con hacer cosas o llevar cosas o rendirle cosas al necesitado. Mire qué caritativo, qué cariñoso es. Está bien, pero va mucho más allá, porque esto afecta el alma. Y el alma tiene que ver con Dios. El alma está relacionada con lo íntimo de nuestro ser. Tengan confianza, exprésense más en este amor íntimo con Dios. Hagan sus oraciones pidiendo la caridad de Dios, pidiendo la caridad en los momentos más difíciles de la vida, porque Dios quiere que nosotros pongamos en práctica esta expresión, tener este amor, tener esta caridad que nos lleva a sentir
realmente esto que Dios le costó tanto a través de la vida de su Hijo, Jesucristo, muriendo en la cruz porque nos amaba, porque nos quería acercar. Están atentos a Él, es lo que Dios quiere y lo que estamos esperando. Nosotros no sabemos cuánto tiempo vamos a estar en este mundo, pero no esperemos hasta el último momento. Empecemos desde ya a expresarnos en la caridad de Dios, en el amor de Dios, en esa relación de padre, relación íntima que debemos tener con Dios, cualquiera sea nuestra situación. Dios bendiga a cada uno de ustedes, mis oyentes, hermanos en la fe, mis oyentes que tienen noción de esta palabra, que no les es extraño, pero pónganla en práctica. A todos nos hace bien tener esta expresión que Lutero la desarrolló más en un momento difícil, cuando la Iglesia Católica no le daba tanta importancia sino a la fe, sino a las obras, pero aquí está este hombre de esa época para hablarnos y recordarnos que esto es parte de las Escrituras, desarrollado principalmente por el apóstol Pablo. Ahí está esta expresión del apóstol Pablo que nos lleva a sentir esto de la caritas, como dicen los griegos, como dicen los latinos, la caritas. Y entonces ahora tenemos esa expresión de Dios a través del apóstol Pablo. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias por vuestra atención. Amazing grace, how sweet the sound, sublime gracia del Señor, que un infeliz salva. Te invito a conocer la historia del himno Sublime Gracia. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Sublime gracia es, sin lugar a dudas, uno de los himnos cristianos evangélicos más populares. Se estima que este himno es cantado cerca de 10 millones de veces cada año. En la década de 1960 era el himno más entonado en los Estados Unidos de Norteamérica, y desde entonces sus notas musicales han estado en todas las iglesias evangélicas históricas reformadas. Incluso es incluido en los tiempos de adoración en las iglesias modernas. Esta melodiosa partitura ha inspirado incluso en el ámbito secular, tanto en las presentaciones clásicas y modernas. Ha formado parte en la lista de millones de grabaciones, sobre todo en los países de habla anglosajona e hispana. Sublime Gracia es un himno cristiano escrito por el clérigo y poeta inglés John Newton, 1725-1807, y publicado en 1779. La composición, una de las canciones más conocidas en los países de habla inglesa, transmite el mensaje cristiano de que el perdón y la redención es posible a pesar de los pecados cometidos por el ser humano, y que el alma puede salvarse de la desesperación mediante la gracia de Dios. Newton escribió la letra a partir de su experiencia personal. Educado sin ninguna convicción religiosa, a lo largo de su juventud vivió varias coincidencias y giros inesperados, muchos de ellos provocados por su recalcitrante insubordinación. Fue forzado a unirse a la Royal Navy y como marino participó en el mercado de esclavos. Durante una noche, una tormenta golpeó tan fuerte su embarcación que aterrorizado imploró la ayuda de Dios. Un momento que marca el comienzo de su conversión espiritual. Su carrera como tratante de esclavos duró algunos años más hasta que abandonó la marina para estudiar teología.
Ordenado sacerdote de la Iglesia de Inglaterra en 1764, Newton fue nombrado párroco de Olney, donde comenzó a componer himnos junto al poeta William Cowper. Sublime Gracia fue escrito para ilustrar un sermón en el día del Año Nuevo de 1773. No se sabe si había música para acompañar los versos, puesto que pudo ser recitado por los filigreses sin melodía. Fue impreso por primera vez en 1779 dentro de la colección de himnos de Olney de Newton y Cowper. A pesar de ser relativamente desconocido en Inglaterra, Sublime Gracia fue usado extensamente durante el segundo gran despertar en Estados Unidos al comienzo del siglo XIX. La letra ha sido adaptada a más de 20 melodías, si bien la más conocida y frecuente en la actualidad es la llamada New Britain, que fue unida al poema en 1835. Es así como Sublime Gracia forma parte de nuestra adoración evangélica aquí y nos recuerda que cuando en Sión por siglos mil brillando estemos cual sol, cantaremos por siempre allí su amor que nos salvó. Cantar, cante en su casa con esta cantante. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui
Muy bien. Gracias a Dios que tenemos la posibilidad de aprender la palabra de Dios todos los domingos, apartar esta hora y 15 minutos para compartir de ella, escuchar alabanzas, historias de cómo se componen las canciones y por qué se componen, que tienen un sentido y cuánto están relacionados o fundadas por la palabra del Señor. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Queridos hermanos, estamos terminando la reunión, dándole gracias a Dios por el pastor Ramón que ha traído la palabra. Lo queremos invitar para la próxima semana a las 4 de la tarde y para que ustedes tengan ya más libertad y confianza, este mismo link que han usado para esta reunión servirán para los futuros o los futuros domingos o las futuras reuniones. Entonces, guárdenla y pueden echar mano a ella cualquier día domingo desde las 3:45 minutos. Ahí nos juntamos a los que pueden, conversamos, nos saludamos, nos preguntamos cómo estamos. Y los escuchamos con mucho gusto también y preocupación. El próximo domingo, la predicación tiene que ver con otra de las expresiones de Lutero que dijo allí en esta catedral donde clavó las 95 tesis que ya dijimos, y será de la fe. Hoy día fue la gracia. El próximo domingo será la fe y después será la escritura, de las escrituras. Son cosas que queremos repasar y también aprovechar la instancia para que nuestros amigos, invitados, también reciban de esta gracia, comprendan de esta gracia, que Dios los ama, por eso Dios envió a su Hijo al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy día les pondremos nuevamente el aviso que ponemos otro domingo para los hermanos de la iglesia que deseen aportar para la obra y el sostenimiento de la iglesia y que estará puesta en pantalla. Y mientras está puesta yo les voy a indicar algunas cosas. Con este dinero que se recibe, que son parte de los diezmos y ofrendas, la iglesia aporta para lo que corresponde a ayuda social, básicamente. Para los queridos hermanos que escuchan, el pastor no tiene sueldo de la iglesia de Puyangue. La iglesia ocasionalmente hace aporte, ofrenda y ayudamos básicamente a los necesitados y vamos para ayudar a mantener el templo limpio, en orden y en buenas condiciones. Si ustedes quieren anotar esa cuenta y desean hacer alguna ofrenda, bien, los hermanos de la iglesia son los que tienen este deber, este mandato, porque las visitas son invitadas a compartir y a recibir la palabra y ellos, por supuesto, tienen la libertad de adherir o no a esta iniciativa, a estos proyectos que la iglesia realiza. Bueno, junto con estos datos que están dados porque está el nombre de Elizabeth y avisar al correo es porque Elizabeth nos ofreció su cuenta para poder hacer los depósitos. Nosotros como corporación aún no tenemos una cuenta corriente porque somos una iglesia bastante pequeña con la corporación, pero tenemos sí un ordenamiento de las entradas y las salidas, los ingresos y a dónde van. Por ejemplo, en Carahue hicimos aporte para una escuela o una profesora de una escuela que está entregando almuerzos a niños. En Santiago entregamos aporte para el proyecto que tenía la Asociación de Iglesias, donde se entregaban canastas familiares. Al hogar de niñas de Cotemuco también se entregó ofrenda, y también a la Obra Bautista Nacional para ayudar a los misioneros. Así que, como ustedes se dan cuenta, los dineros que ingresan son básicamente para ayudar y servir a la comunidad. En otras congregaciones, valga la explicación,
En otras congregaciones los presupuestos son distintos, donde está puesto el sueldo al pastor, está puesto el gasto de secretaría, gasto de administración, viaje, representación, arriendo y cosas parecidas. Nosotros no tenemos esa estructura en cuanto a la administración, pero también necesitamos algunos recursos para poder financiarlo. Incluso el otro día hablamos de la construcción de un templo que, si Dios quiere, nos gustaría alguna vez tener en buena forma. Muchas gracias por este tiempo. Vamos a terminar la reunión ahora. Y como siempre, los invitamos a todos allí, a los que están aquí. Pueden invitar a otros amigos a compartir esta palabra, porque son todos muy bienvenidos. Y ya que estamos aquí en esta familia, yo quiero volver a repetir esta parte. Nuestro propósito será invitar amigos. Yo tengo aquí, me llegaron algunos mensajes. Yo tenía invitado un médico, un ingeniero, un profesor y otros. Y cada uno pasó como en la fiesta que invitó, dice la palabra, ¿se acuerda que había una gran fiesta? Bueno, pasó algo parecido. Y no será la primera vez ni será la última, pero tenemos que seguir porque Dios nos va a preguntar algún día, tuviste oportunidad y no lo hiciste. Te di la posibilidad y no lo hiciste. Así que sigamos empeñados y les ruego su oración, porque aquí hay algunos que ya tenemos una idea de hacer alguna cosa en grande y vamos a necesitar su oración, su apoyo, pero lo haremos con mucho gusto y se lo vamos a conversar después. Mientras tanto, sigan orando para que Dios nos ayude. Terminaremos con la oración final, así que será esta oración pedida al hermano Rodrigo, que está con el nombre de su esposa ahí en el celular, Mariana Bills. Oremos para despedirnos, Rodrigo. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Padre amado, en primer lugar, porque tú nos bendices de manera sublime. Gracias por tus beneficios. Gracias, Padre, por tus misericordias, como acabamos de escuchar. Gracias, Padre Celestial, por tu amor hacia nosotros. Gracias, Padre, por Cristo Jesús, la prueba y la evidencia, Señor, del amor más grande que tú tienes para con nosotros. Te doy gracias también por el Espíritu Santo, Padre, que nos acompaña cada día y nos motiva, Señor, a continuar adelante. Gracias, Padre Celestial, por el alimento, por el abrigo, por el techo, por el hecho, Señor, de estar conectado en este momento y de escuchar a mis hermanos y hermanas. Gracias, Padre Celestial, porque tú provees todo y todo es tuyo, mas nosotros somos solamente administradores. Gracias, Padre. Ahora pedimos, Padre Celestial, también que tú nos perdones. Muchas veces, Señor, mengua la fe a lo mejor. Muchas veces, Señor, pecamos contra ti. Rogamos, Padre Celestial, que tú nos cubras con tu sangre cada día. También, Señor, pedimos por aquellas personas que están en los hospitales, Señor, que están en las clínicas. Pedimos, Padre Celestial, por aquellas personas que están con este problema del COVID. Pedimos, Padre Celestial, por las autoridades, Padre, que sabiamente puedan tomar buenas decisiones. Gracias, Padre Celestial, porque tú nos cuidas siempre. Bendícenos, Señor, y bendice a mis hermanos y hermanas. Oramos, Señor, en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Redentor. Amén. 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 Muchas gracias, hermano. Saludos a Sonia. Sonia fue nuestra alumna con Omar, que está ahí en el instituto. Se los voy a dar, pastor.